Hola, nos da un gran gusto tener con nosotros nuevamente la presencia de la reconocida doctora Tania Galaviz Armenta. Tania es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la orientación de investigación para la paz. Es licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores. Hoy la exposición que nos presenta Tania Galaviz Armenta tiene como tema apuntes sistémicos para el análisis de la complejidad de la desaparición en México. Tema fundamental. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y por supuesto retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Con gran gusto le cedo la palabra a la doctora Tania Galaviz Armenta. Doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a comenzar a compartir pantalla y espero que se esté viendo de manera correcta. Ok, bueno, de entrada me gustaría extender un agradecimiento al profesor Carlos Sedano por la invitación al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, a la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, al Programa de Organizaciones y Sistemas Adaptativos Complejos y al World Complexity Science Academy por esta invitación. Y lo que les voy a presentar a continuación es parte de una investigación que he estado desarrollando acerca de los usos que se le puede dar a la teoría de sistemas para hacer un análisis de los últimos acontecimientos, en específico el caso de las graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Uno de los primeros que quisiera comentar con ustedes es que retomé un concepto que es el continuum de violencias. Este concepto lo elaboró Cynthia Cockrum, quien lo define como diferentes tipos de violencias que se entrelazan, reproducen y se perpetúan en los diferentes espacios sociales y por ello la dificultad de erradicarlas, toda vez que las políticas públicas dividen su atención dependiendo del lugar donde se despliegan y con ello se invisibiliza el entramado que la subyace. Este concepto en específico está utilizado para hacer un análisis de violencia de género, pero al trasladarlo al resto de la sociedad, no quiero ocultar que se invisibilice las afectaciones específicas hacia las mujeres, sino lo que a mí me gustaría establecer es el vínculo espaciotemporal de las violencias estructural, cultural y directa en nuestro país. En la actualidad, México atraviesa por una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la cual es producto de la fallida estrategia de seguridad para el combate del narcotráfico implementado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el periodo del 2006 hasta la fecha. Esta grave crisis de violaciones a derechos humanos no es un elemento fortuito de la configuración social e institucional en México. Por el contrario, forma parte de un continuum de violencias que hunde sus raíces en sucesos históricos como la represión al movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968, el halconazo o la matanza de Jueves de Corpus en 1971 y la guerra sucia en contra de los movimientos de oposición política al gobierno mexicano. No existen registros oficiales del número real de víctimas de los primeros 2 ciclos de graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Algunos organismos y organizaciones de la sociedad civil han realizado un proceso de documentación de casos de manera independiente. Por ejemplo, respecto a la desaparición forzada, que es el tema específico de esta presentación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha conocido más de 500 casos, aunque organizaciones civiles como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, la FADEM, estima que en el periodo que les comentaba de 1968 hasta 1971-72, existen cerca de 1,200 personas que fueron desaparecidas. Otro elemento por destacar es la ubicación geográfica de los casos, ya que de acuerdo con la recomendación 021-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, casi el 60% de los mismos ocurrieron en zonas rurales de nuestro país, lo cual incrementa las posibles cifras negras por una falta de denuncia, ya sea por intimidación o por falta de confianza a las autoridades.
Asimismo, destaca el delito de tortura física, sexual y psicológica a las personas que fuesen detenidas por cualquiera de las corporaciones, ya sea policíaca o militar, involucradas en estas acciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que señalaba que 113.060 personas se encontraban en calidad de desaparecidas y no localizadas en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 8 de noviembre del 2023, que es la cifra previa antes del censo promovido por el actual gobierno federal, que sin metodología clara, pero sí revictimizante, redujo la cifra a 92.000 personas. Sin embargo, el 17 de marzo del presente año le fue otorgado al colectivo Buscadoras 10 de Mayo Reynosa, Tamaulipas, AC, una suspensión definitiva que impide cualquier modificación al registro a la baja. Esto quiere decir que al día 8 de abril, que es más con las actualizaciones de las distintas fiscalías, la cifra de personas desaparecidas en nuestro país es de 115.464 personas. Es necesario mencionar que existe una considerable cifra negra producto de múltiples elementos que impiden la denuncia del delito, entre los que destacan la negativa de los funcionarios por iniciar una carpeta de investigación, la desconfianza hacia las autoridades, ni hablar de la desaparición de desaparecidos realizada por el actual gobierno, entre otros. Colectivos de madres buscadoras calculan que estas cifras, es decir, 215.464 personas, pueden octuplicarse, es decir, multiplicarse por 8, ya que solo 2 de cada 10 delitos de desaparición se denuncian en México. Lo que vemos aquí es, lo recuperé el 8 de abril de este año del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y lo que me gustaría que pudiéramos observar es que en la parte de abajo donde se encuentra la gráfica de pastel es el número de personas desaparecidas divididas por sexo. Podemos ver que son más hombres que mujeres quienes son desaparecidos, pero lo escalofriante es la siguiente gráfica, la gráfica que podemos ver un poco hacia arriba, que es los rangos de edad que estas personas son desaparecidas. En el caso específico de las mujeres, las desapariciones de mujeres en nuestro país ocurren de un rango de edad de los 10 años hasta aproximadamente los 29 años. Ese es el gran pico, es decir, son niñas y adolescentes y algunas mujeres las que más son desaparecidas en nuestro país. Y en el caso de los hombres, digamos que tienen como una meseta en la edad a partir de los 15 años y más o menos va descendiendo a partir de los 55 años. También del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se pudo localizar, por ejemplo, los grados de incidencia por estado de donde hay más reportes. Podemos observar que, por ejemplo, Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México son los estados del país en donde mayor reportes de personas desaparecidas existen. Pero si vamos viendo las gradientes de color, pues, o sea, salvo Querétaro, que es y que presenta como los menores números, el resto de las entidades del país son pues como muy escandalosas la cantidad de cifras de desaparecidos. En este sexenio, de acuerdo con el mapa de hallazgos de fosas clandestinas, se han localizado 2.835 fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional, siendo los estados de Colima, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Sonora los que concentran el mayor número, en los cuales se han recuperado más de 3.000 cuerpos. Sin embargo, la crisis forense en nuestro país es enorme. De acuerdo con la investigación realizada por Quinto Elemento Lab, son 38.891 los cuerpos que pasaron por alguno de los servicios médicos forenses, los EMEFO, del país, entre 2006 y 2019, y que siguen sin ser identificados y por ende entregados a sus familias. Tan solo 5 estados concentran el 56% de los cadáveres de personas no identificadas en nuestro país: el Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Chihuahua. De la morgue a la fosa común fueron llevados al menos 27.271 cuerpos sin ser identificados. 5.446 aún permanecen en las cámaras frigoríficas de los EMEFO. 954 de ellos están dentro de urnas reducidos a cenizas.
2.589 fueron donados a universidades, es decir, para los estudios en las facultades de medicina. Las autoridades de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas desconocen el destino de 999 cuerpos que ingresaron a sus unidades. Quiere decir que existe un registro del ingreso a los cuerpos, pero no se sabe qué sucedió después. No se sabe si fueron, si siquiera fue realizado el proceso de necropsia, si fueron trasladados a la fosa común, si fueron donados a universidades, si fueron entregados a familiares, es decir, de casi 1,000 personas, no se sabe qué fue lo que sucedió con sus cuerpos. Para solventar el rezago que existe en nuestro país, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada calcula que en caso de que continúen estas condiciones, serían necesarios 120 años para identificar estos cuerpos, sin contar los nuevos casos que se van sumando cada día. En el año 2021, el gobierno federal hizo el reconocimiento público de la existencia de un sitio de exterminio que se caracterizan por la presencia de fosas clandestinas, contenedores para incinerar cuerpos, campamentos, áreas de confinamiento y restos de víctimas. Este lugar se le conoce como La Bartolina. La Comisión Nacional de Búsqueda anunció la recuperación de 500 kilos de restos óseos calcinados. La labor de los colectivos de buscadoras y familiares fue primordial para la localización de este espacio, así como para el resto de las fosas clandestinas localizadas a lo largo del país. En este año 2024, madres buscadoras del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco localizaron 2 hornos crematorios y al menos 7 fosas clandestinas en el Salto, Jalisco. En este predio se localizaron más de 27 bolsas con restos humanos. En la fotografía que acompaña esta diapositiva es una fotografía de la Bartolina, que es en donde están recuperando todos los restos que les comentaba. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para el año 2021 en México solo existían 36 sentencias por el delito de desaparición forzada. El 15 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo una condena por el delito de desaparición forzada. Es el último que se ha obtenido en nuestro país. A estas violencias se suma un ocultamiento por parte del Estado, la criminalización de las madres y familias buscadoras, de organizaciones en defensa de derechos humanos, lo cual impide no solo el reconocimiento de las violencias, sino también revictimiza y obstaculiza el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño y principalmente a las garantías de no repetición. Es decir, se obstruye un cambio institucional que evite la reproducción y normalización de las violencias. ¿Cómo analizar la complejidad de la desaparición en México? Con este sucinto abordaje de las violencias graves que existen en nuestro país, en específico de la desaparición de personas, permite dar cuenta de la complejidad y magnitud del problema, así como de la necesidad de delinear enfoques de análisis interdisciplinarios que permitan dar cuenta del intrincado entramado de interconexiones e impactos que la desaparición tiene en México. Para ello, propongo vincular la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann con el enfoque psicosocial para el análisis de los impactos de las violencias, en especial de la desaparición. Ambas propuestas consideran la complejidad tanto de las personas como de los sistemas y organizaciones y la manera como dicha complejidad impacta en su interrelación. De acuerdo a la teoría de sistemas, existen 4 tipos de sistemas: las máquinas, los sistemas vivos, los sistemas psíquicos o personas y los sistemas sociales. Estos 2 últimos, es decir, los sistemas psíquicos y los sistemas sociales, forman parte de los niveles emergentes en la organización social, a los cuales se aunan el sistema de interacción, es decir, las familias y, como propondré más adelante, las comunidades y las organizaciones. Si bien las personas o sistemas psíquicos no son propiamente un sistema social, participan en este mediante roles y funciones específicas. Los sistemas se caracterizan por su coherencia e interdependencia respecto a otros sistemas, ya que cada una de las partes que les integran está relacionada de tal modo
con las otras, que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y por lo tanto en el sistema. Acorde con la teoría de sistemas, el Estado es un acoplamiento estructural entre los sistemas político y de derecho aplicado a una región delimitada. Ello implica que adquieren características específicas relacionadas con la memoria del sistema de cada país. Los acoplamientos es la forma como distintos sistemas logran hacer compatibles algunas de sus funciones sin perder su distinción entre ellos y con el entorno. Para ello, forman organizaciones que plasman las contribuciones de cada uno de los sistemas acoplados. En el caso del Estado, su operación es el resultado de la coordinación de la perspectiva para la planeación y el cambio de expectativas normativas aportadas por el sistema político y los límites al ejercicio del poder que el sistema de derecho ampara. Por otro lado, las organizaciones posibilitan las interacciones entre sistemas acoplados y tienen la capacidad de incorporar a las personas en la operación de los sistemas mediante roles. Es decir, tienen la capacidad de comunicación intersistémica en especial porque absorben la incertidumbre al establecer referencias para la comunicación, lo que además les permite habituarse al riesgo. Por ejemplo, el Estado emerge del acoplamiento entre el sistema político y el de derecho. Su función es garantizar la seguridad del espacio en donde opera, así como de las personas que ahí se ubican. Por ello, requiere de otras organizaciones, que serían las secretarías o los ministerios, que componen el gobierno y de múltiples roles considerados como funcionarios o servidores. Mediante sus distintos procedimientos o trámites, establecen mecanismos de comunicación que reducen la incertidumbre y maneja el riesgo. Los roles son expectativas de comportamiento que se caracterizan por su universalidad y generalización. Esto quiere decir que no están sujetos a la individualidad de una persona, sino a las operaciones de organización. Por ello están definidos por relaciones jerárquicas y de pertenencia que solo pueden ser ejecutados en relación con un sistema específico. Pongamos un ejemplo. Una persona que realiza el rol de abogado no puede ejecutar las operaciones de quien desempeña el rol de un cirujano, es decir, no puede operar, no puede recetar medicamentos y a su vez un cirujano, por ejemplo, no puede necesariamente asistir a un juicio abogando por los derechos de alguna persona que lo haya contratado. Las organizaciones se caracterizan por su operación jerárquica y procedimental para la selección de quienes podrán ingresar a estas. Por ejemplo, si bien el sistema de educación establece una inclusión social, las universidades como organización que opera en dicho sistema realiza un proceso de selección para su ingreso que excluye a una parte importante de las personas interesadas en acceder a ellas. En cuanto a las jerarquías, les permite a las organizaciones ejecutar decisiones, siendo el más claro ejemplo la forma en cómo el Estado cumple con las decisiones del sistema político o bien decide no hacerlo y con ello detona conflictos. Existen organizaciones sin relación con alguno de los sistemas de la sociedad, es decir, que no asumen el núcleo o el código de operación de los sistemas, por ejemplo, algunos sindicatos o cooperativas. Entre ellas, el caso más paradigmático es la sociedad civil, cuyo impulso está destinado en gran medida en contra de la organización, ya que se trata de la participación en la vida pública sin la pertenencia a organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones de defensa de derechos humanos realizan actividades de observación de las operaciones del gobierno, con el objetivo de impulsar algún cambio o reorientación en el mismo. Para ello, elaboran informes de seguimiento, dan acompañamiento a personas en acciones dentro de las cortes y comparten con los movimientos de protesta también comparten con los movimientos de protesta orientar la atención y la crítica al gobierno para la toma de decisión. Sin embargo, se diferencian de estos por mantener una jerarquía y un control de sus propios procesos. Entonces, los movimientos de protesta buscan, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, la influencia política, pero los movimientos de protesta no lo hacen por las vías normales, abro comillas, porque lo que hacen es generar una tensión constante con el gobierno mediante la selección de temas que les permite mantenerse constantes en la opinión pública. Además de utilizar medidas para la protesta, por ejemplo, pintas y quema de espacios públicos, y en especial
el uso masivo de los cuerpos, es decir, las marchas y las manifestaciones y los plantones. Las colectivas de buscadoras y de familiares se podrían considerar organizaciones en formación que comparten características de ambos tipos de organización, de la sociedad civil y de los movimientos de protesta. Por ejemplo, no son jerárquicos porque operan en forma de red y suelen realizar actividades de protesta. Sin embargo, también coinciden con las organizaciones de la sociedad civil al mantener el control de su propio proceso, elaborar documentos que les permiten reflexionar sobre la desaparición, impulsar cambios e innovaciones legislativas, adquirir herramientas que permiten la especialización de sus integrantes. Asimismo, estos colectivos son formas que permiten la integración de quienes son excluidos de los sistemas de interacción debido al temor que provoca la desaparición de sus familiares. Los sistemas de interacción son formas que se crean como procesos de convivencia no controlables, es decir, a diferencia de las organizaciones, no presentan una jerarquía y funciones específicas que puedan ser desempeñadas por las personas. Además, los sistemas de interacción solo pueden tomar en cuenta su entorno activado al presente e interiorizando la diferencia entre presente-ausente. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación solo se puede realizar con la presencia de quienes integran el sistema de interacción y en el momento presente, lo cual implica la finitud de los sistemas de interacción y debido a que se requiere su presencia o la presencialidad para su operación. Si bien para Luhmann las comunidades no forman parte de los elementos de análisis por estar acotadas a un territorio específico y a un tipo de sociedad segmentaria, es decir, concentrada en las personas y no en las funciones sociales, para esta investigación se propuso que son importantes en tanto que establecen un tipo específico de interacción que expresa expectativas normativas que determinan la socialización y que esta socialización va evolucionando en términos de conformidad o de discrepancia y que en el caso específico de la desaparición contribuye a incrementar los impactos de esta. Por ello, se emplea el término refiriéndose al nivel de interacción, es decir, las comunidades las tendremos en el mismo nivel de la interacción. Los sistemas psíquicos o personas tienen como función el pensamiento y la conciencia. Su complejidad radica en ser de manera simultánea tanto sistemas vivos como participantes en lo social. Es decir, los seres humanos desarrollamos otras múltiples operaciones diariamente, pero todas están relacionadas o encaminadas a mantener tres operaciones básicas: la vida, la conciencia y la comunicación. De esta manera, ni la sociedad ni la biología de las personas determinan su pensamiento, sino que actúan de manera sinérgica en el proceso de conciencia. Las personas se relacionan con su entorno, es decir, con los sistemas sociales, mediante la intencionalidad de su conciencia. Es decir, las personas no solo perciben su entorno, sino que realizan un proceso voluntario de pensamiento, análisis, reflexión y explicación del entorno y lo comunican a otras. Así, cumplen con su función aportando a la complejidad del sistema y de manera simultánea se diferencian de otros seres vivos. Y como ya se ha hecho mención, los roles son la forma en cómo las personas participan de las funciones de los sistemas y las organizaciones. Por ello existe una multiplicidad de roles que las personas pueden desempeñar dependiendo del nivel sistémico con el que se vinculen. Es decir, de manera simultánea podemos ser, por ejemplo, estudiantes en una universidad, pero, por ejemplo, beneficiarios del sistema de salud y cuando, por ejemplo, asistimos a los espacios, por ejemplo, para el pago de impuestos, estamos siendo otro tipo de usuarios. O sea, si nos vamos fijando constantemente, estamos transitando entre distintos roles, pero cada uno de estos roles tiene una función específica que no puede ser intercambiada. El enfoque psicosocial se caracteriza por proponer una mirada que trasciende la concepción individualista de la psicología tradicional y la sobredeterminación de las estructuras sociales de la sociología clásica, avanzando de esta manera hacia teorías y metodologías interdisciplinarias. Considera que las expresiones de sufrimiento de las personas sometidas a las violencias son respuestas normales a eventos anormales, propiciados por las operaciones entrópicas del sistema. Además, reconoce que las personas cuentan con recursos propios para afrontar su situación y desarrollar procesos resilientes.
Las personas victimizadas no son definidas solo por ese hecho, sino que la respuesta a este hecho es lo que da cuenta de ellas para el enfoque psicosocial. El enfoque psicosocial presenta coordenadas de análisis divididas en dos elementos. Por un lado, el análisis temporal, que se vincula a su vez a las 3 etapas o momentos a partir de la desaparición, y por el otro lado, el relacional, que se refiere a cómo las personas tienen impactos a nivel individual, familiar y comunitario, y esto es lo que propone para el análisis el enfoque psicosocial. Los momentos considerados en el análisis temporal inicia cuando la familia advierte la desaparición de la persona debido a que ha roto la rutina diaria. Es decir, que la persona no llegó a la hora que estaba acostumbrada a llegar a las casas, que no se comunicó a la hora que había dicho que se iba a comunicar, o bien testigos del delito lo hacen de conocimiento de la familia. Este momento inicial se caracteriza por la negación del hecho. La asimilación de la situación de desaparición inicia cuando las primeras búsquedas en hospitales y separos policíacos no arrojan resultados favorables, lo cual detona la angustia, la incertidumbre, el dolor y la agonía como sentimientos centrales y constantes a lo largo de todo este proceso. El segundo momento comienza cuando las familias advierten que en las fiscalías no se realizan actividades de búsqueda y el impacto que ello podría tener en la posibilidad de que la persona desaparecida esté viva o esté muerta, lo cual provoca un sentimiento de impotencia e indefensión. El espacio liminal entre la vida y la muerte en la que se encuentran hace que la ausencia de las personas se convierta en una pérdida no finita. En esta etapa también comienza el delirio acerca de las probables condiciones en las que se encuentra la persona desaparecida, es decir, si ha sido torturada, si cuenta con alimentos, con resguardo ante los cambios de clima, entre otros. Asimismo, en la segunda etapa, a los impactos emocionales a nivel individual se aúna la estigmatización y la indiferencia de las personas que conforman las comunidades, lo cual añade emociones como aislamiento y rechazo a las emociones personales detonadas en la primera etapa. Otra característica de la segunda etapa es el cambio en el tipo de movilización para realizar la búsqueda, es decir, las familias dejan de hacerlo en solitario y se integran a colectivos que les dan apoyo al compartir su experiencia en los procedimientos adecuados para realizar la búsqueda y contención en caso de falta de resultados. Incorporarse a los colectivos de búsqueda permite a los familiares disminuir el aislamiento que se produce por la pérdida del microgrupo social de referencia y de pertenencia cuando la comunidad teme que le ocurra lo mismo y por lo tanto se aleja de las personas familiares de personas desaparecidas. De esta manera, los colectivos se caracterizan por tener una dimensión política porque además del intercambio de saberes y experiencias en la búsqueda, quienes les integran adquieren capacidades de incidencia y cambio social. Por otro lado, también tiene un impacto emocional debido a la contención y comprensión que comparten por vivir una experiencia traumática similar. El tercer momento inicia cuando se atestiguan los primeros hallazgos de fosas clandestinas y cuerpos torturados, lo cual, aunado a la impotencia por no localizar a su familiar, detona pensamientos constantes sobre la posibilidad del asesinato de la persona desaparecida. Con ello, se incrementa la angustia y la culpa, en especial porque darlo por muerto o dejar de buscarle equivale a matarle. La complejidad del delito de desaparición requiere un enfoque interdisciplinario para su análisis, porque se trata de una problemática en la que interactúan factores sociales y políticos que perpetúan el sufrimiento individual. Se trata de un malestar producido políticamente que escapa a los manuales clínicos. El análisis de los impactos de la desaparición se debe abordar interrelacionando los 3 ámbitos, individual, familiar y comunitario, a lo cual propongo considerar el impacto de la operación de los sistemas político, de derecho y su acoplamiento estructural del Estado. Para ello se consideró la escala individual, es decir, los sistemas psíquicos, los niveles familiares y comunitarios, es decir, de interacción, el Estado como organización y los sistemas políticos y de derecho.
El orden de su descripción, que se hará a continuación, responde al tipo de impacto que cada uno de ellos tiene, por lo que no se seguirá un orden estricto, pero sí se dará cuenta de la complejidad del sistema. Uno de los primeros y de los más grandes emociones que se detonan con la desaparición es la culpa. Y entre los principales sentimientos identificados entre las personas que han sufrido, es uno de los principales sentimientos identificados entre las personas que han sufrido el trauma de la desaparición de un familiar. La culpa tiene la función psíquica de la protección porque contiene el sentimiento de vulnerabilidad e incertidumbre frente al poder de los perpetradores. Es decir, las personas asumen la responsabilidad por no evitar la desaparición y cumplir con su rol de protección hacia la persona desaparecida. Este sentimiento también impacta a nivel familiar, porque al realizar actividades de búsqueda tampoco se puede cumplir con dicho rol con el resto de la familia. En el otro nivel de interacción, es decir, el comunitario, la culpa se detona al no poder evitar la mirada colectiva estigmatizante, mientras que la culpa también es fomentada por la falta de operación del sistema de derecho que tanto que como no atiende las solicitudes de justicia, como no establece límites al gobierno y al sistema político que revictimice a las familias. Esta misma falta de operación del sistema de derecho, así como la entropía del gobierno, se traduce en una falta de investigación y respuesta a las personas que buscan familiares, lo cual impacta en el incremento de la angustia y la ansiedad a nivel individual por la incertidumbre al desconocer el paradero de la persona desaparecida. Esto impacta en la esfera familiar porque se disminuye la comunicación de dichos sentimientos, así como de los temores y frustraciones por la falta de resultados. Sin embargo, lo que sí se comparte es el dolor y la rabia, lo que en conjunto impacta en la forma en cómo se participa del sistema de interacción comunitario, ya que se abandonan las actividades de celebración o religiosas. Tanto a nivel individual como familiar y comunitario se diluyen las creencias religiosas en el sistema de justicia y en el gobierno, porque son incapaces de proveer respuestas sobre la situación de la persona desaparecida, ni tampoco les aportan elementos para manejar la incertidumbre. Esto se retroalimenta por la indiferencia de la sociedad y el manejo de los medios de comunicación que invisibilizan la desaparición, lo que genera un quiebre con el sentido de pertenencia a la sociedad y se cuestionan los valores y premisas de convivencia con el del orden social. Eventualmente, el sistema de valores se reconfigura y se orienta como anclaje espiritual ante la incertidumbre. También por la confianza en los organismos multilaterales internacionales, quienes actúan no solo como referente institucional, sino también se convierten en mecanismos de presión para que el Estado y los sistemas político y de derecho operen a favor de la búsqueda. Pero es el ingreso a los colectivos de búsqueda lo que marca el punto de inflexión para restaurar el sistema de valores, en especial porque los colectivos adquieren una dimensión que va más allá de la sumatoria de búsquedas individuales, sino que se enfocan en todas las personas desaparecidas, así como en las demandas de justicia y cambios en el Estado como garantías de no repetición. Si bien el proceso de búsqueda tiene impactos favorables, también provoca a nivel individual y familiar una fragmentación de afectos, ya que la muestra de amor hacia un hijo al buscar al desaparecido implica no mostrar su amor como padres, hermanos, tíos, hijos, hermanas, madres hacia los otros. A la ausencia física de la buscadora se aúna el tiempo que se destina para diseñar nuevas estrategias de búsqueda y se incrementa la culpa debido a la ausencia de resultados pese a los esfuerzos realizados. La constante actividad de rastreo también impacta a nivel comunitario debido a que no se participa en todas las actividades de interacción que existen a nivel comunitario, como celebraciones o actividades religiosas. La falta de apoyos económicos provenientes del gobierno impacta en los roles familiares, ya que se suplen tanto las actividades de la persona desaparecida como de quienes salen a la búsqueda, ello aunado a los impactos emocionales que esta actividad tiene en las familias. Otro de los grandes impactos de la desaparición es la sensación del tiempo detenido, que se manifiesta de dos maneras.
La primera es el duelo congelado o alterado, que es un estancamiento en el proceso de cierre debido a que no existe certeza si la persona desaparecida está viva o está muerta, porque no existe un cuerpo para honrar y despedir ni para realizar un rito cultural para el duelo. Sus impactos a nivel individual son profundos porque contribuye al incremento de la angustia y la incertidumbre, lo cual provoca un estrés crónico que contribuye al decremento de la salud física. Tanto en las familias como en las comunidades se impide la elaboración conjunta de la pérdida, es decir, no se pueden dar muestras de pesar ni de acompañamiento en el dolor. A esta situación contribuye la falta de investigación por parte del Estado para conocer el paradero de la persona, lo que mantiene por un tiempo prolongado el estrés de vivir un proceso inconcluso. La otra forma en cómo el tiempo detenido se hace presente es con la pérdida de referentes que marcan ciclos vitales, ya que cada día es vivido como la repetición del anterior. Se levantan pensando que quizás ese día van a encontrar a las personas desaparecidas, se duermen sin saber dónde buscarle. La búsqueda es lo que permite dar algún sentido a la vida cotidiana. Pero al concentrarse en el proceso de búsqueda, con el objeto de disminuir la culpa e incertidumbre por no encontrarles, las personas buscadoras dejan de participar en festejos familiares y comunitarios. Sin embargo, las evidencias del paso del tiempo, como el crecimiento de las otras personas integrantes de la familia, les confronta con la realidad del tiempo, incrementando la angustia. La fotografía que acompaña a esta diapositiva forma parte del proyecto Cuartos Vacíos, que da cuenta de la desaparición de mujeres para generar conciencia y difusión. Tal cual, Cuartos Vacíos pueden buscarlo en internet porque también son una fondeadora para continuar apoyando a las familias de búsqueda de mujeres desaparecidas. Y pues uno de los grandes momentos en lo que se puede marcar como esta de tiempo detenido es que por lo general las familias mantienen intactos los cuartos de las personas desaparecidas, las habitaciones de las personas desaparecidas en espera de su regreso. La creación de colectivos de buscadoras, como se autonombran las mujeres que realizan actividades en terreno y de defensa de derechos humanos, les permite transformar el miedo en rabia, que eventualmente se convierte en el mecanismo para incidir en el cambio social. Los colectivos son conformados en su gran mayoría por mujeres, quienes se enfrentan a la misoginia de las autoridades, de los grupos delincuenciales, de los medios de comunicación, por mencionar algunos. Sin embargo, ello no implica el abandono del rastreo o la revisión de las carpetas de investigación, lo que constantemente las enfrenta a la falta de actividad de parte del Estado. La integración de colectivos de búsqueda tiene varios elementos que favorecen a las personas que les integran. Además del apoyo y contención emocional, se encuentra el intercambio de saberes y experiencias en la investigación. Asimismo, la formación de redes de colaboración que les permite no solo fortalecer las actividades de movilización, incrementar sus capacidades de comunicación efectiva en el cabildeo con autoridades, como la formación en técnicas de búsqueda como el uso de drones y tecnologías de búsqueda, como la capacitación en antropología forense para identificar el esqueleto humano de esqueletos animales, indicios en el proceso de descomposición de cuerpos, el registro y documentación de los hallazgos, entre otros. Asimismo, se capacitan en derechos humanos o bien continúan con su formación profesional. De esta manera, sus demandas adquieren alcances a nivel de las organizaciones y sistémicos, porque están orientadas al cambio en la operación del Estado, al incremento de los límites del sistema político y la disminución de la presión en el sistema de derecho. La presencia de los colectivos de buscadoras y familiares en los medios de comunicación, así como su apelación a los sistemas interamericanos e internacionales de derechos humanos, han obligado al Estado mexicano a aceptar sus recomendaciones para la creación de leyes y mecanismos para garantizar sus derechos e impulsar las actividades de búsqueda e identificación. Sin embargo, la falta de resultados genera un entorno de impunidad, la cual a nivel personal provoca frustración e impotencia ante el maltrato recibido, así como la criminalización por las autoridades, los medios de comunicación e integrantes de la comunidad.
Otro elemento que es necesario considerar es el miedo a las amenazas de integrantes de los grupos delictivos y de funcionarios debido a sus actividades de búsqueda. Frente a ello, en algunas ocasiones reciben protección mediante el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, y de manera lamentable, en algunas ocasiones estas se han concretado y madres y esposas buscadoras han sido asesinadas, como Teresa Mallegal, Ana Luisa Garduño, Aranza Ramos, Rosario Rodríguez, Blanca Esmeralda Gallardo, María Carmela Velázquez o desaparecidas como Lorenza Cano. Este es un análisis de la complejidad de la desaparición en México, no agota todos los impactos psicosociales identificados en diversas investigaciones. Sin embargo, da cuenta de la interconexión entre los 4 niveles de análisis propuestos: individual, familiar, comunitario, organizacional como el Estado y sistémico. De esta manera es posible establecer la causalidad de las operaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, las consecuencias emocionales y comunitarias que tiene la falta de búsqueda de las autoridades en contraposición al efecto institucional y emocional de las actividades de los colectivos de buscadoras y familiares. La complejidad de la desaparición y de personas genera fuertes rupturas sociales debido a los impactos económicos, materiales, emocionales a nivel individual, familiar, colectivo, así como efectos institucionales en el Estado y la entropía en los sistemas político y de derecho. Frente a este complejo contexto, la movilización de las buscadoras y familiares se basa en 4 estrategias interrelacionadas: saber, cuidarse, tejer y amor. La primera implica principalmente conocer el paradero de la persona desaparecida, aprender sobre sus derechos, pero también comprender que sus emociones no son exageradas. Esto último va de la mano con la segunda estrategia, que es protegerse anímica y físicamente por ellas y por quienes ellas buscan. La tercera implica construir redes de apoyo entre colectivos y organizaciones solidarias. Por último, convertir al amor como motor de búsqueda y como el impulso para crear mecanismos que modifiquen la entropía estatal. Es decir, sus actos de amor han trascendido el nivel individual y familiar y pretenden modificar la operación del Estado y de los sistemas para evitar la desaparición de las personas. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues queda mucho para la reflexión después de la muy inteligente y clarificadora exposición de Tania. Quedamos pendientes de sus preguntas y comentarios. Extraordinaria exposición, Tania. Muchas gracias. Fíjate que, bueno, dentro de todo esto tan desafortunado que nos has expuesto, eh, creo que tuvimos una buena noticia el mes pasado con la premiación que hubo eh, a la ONG mexicana Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, de aquí de Jalisco, la FUNDER, ¿no? Que coordina la señora María Guadalupe Aguilar. Pues ya tiene cerca de 11 años trabajando y que aglutina casi 600 familias empeñadas en encontrar a sus familiares. Pues acaban de recibir este premio del rey de España, ¿no? El rey Felipe VI, que durante una ceremonia, pues alabó el coraje de las familias de esta fundación y, por supuesto, esa labor tan difícil, ¿no? Y tan necesaria en búsqueda de nuestros desaparecidos. Bueno, como tú bien dices, Jalisco es uno de los estados que presenta un grave número de desaparecidos en nuestro país, ¿no? Junto con otras 3 entidades, Tamaulipas y Estado de México. Eh, lo que me sorprendió mucho después de esto, hace un mes, fue que el presidente AMLO criticara la decisión del rey de España de recibir a madres que buscan a desaparecidos. AMLO en una de sus matutinas, en una de sus mañaneras, cuestionó que se entregara el noveno premio de derechos humanos a esta fundación. Evidentemente, pues eso suena extraño, suena contradictorio con
muchas cosas que el gobierno de la Cuarta Transformación ha generado, pues desde el inicio del propio gobierno, ¿no? Es decir, en buena parte el triunfo de la Cuarta Transformación estuvo muy cercana a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra la violencia, y la figura más representativa, pues, llegó a ser para muchos de nosotros los 43, los desaparecidos, ¿no? Los 43 desaparecidos de la normal, que nos hizo salir a las calles y protestar, y ellos defendiendo esta lucha y protestando contra esto, y que ahora al finalizar su sexenio se queje y rasure este, pues, este muy reconocido censo sobre los desaparecidos, que siempre hemos tenido claro que son 110,000 aproximadamente, y que los baje a 99,000 personas, es muy extraño, eh, y es muy difícil de comprender. Pues, ¿tendrías algo que decir sobre esto, Tania? Pues lamentablemente este sexenio cierra como empezó. Yo no sé si, bueno, recuerdas que tú me hiciste favor de invitarme también a presentar los resultados, una parte de los resultados de mi investigación respecto a los foros escucha. Claro, Y en los foros de escucha fue una propuesta que hizo el actual presidente para empezar a acercarse a los colectivos de víctimas para poder ir trazando un programa o un proyecto, no solo de pacificación, sino también como eh, de actuación en conjunto con las víctimas. Y en la inauguración de estos foros de escucha, el 8 de agosto del 2018, las protestas de los colectivos de víctimas, cuando se le ocurre decir al presidente, bueno, en ese entonces presidente electo, se le ocurre decir que les pedía que perdonaran y digamos un poco que olvidaran, y eso detonó toda la protesta de las víctimas. Fue la primera gran protesta a la que se enfrenta Andrés Manuel, y se enfrenta en frío, porque no hay contención, o sea, no hay estas grandes masas que lo habían estado acompañando durante el proceso electoral, gritándole es un honor estar con Obrador, etcétera. Y no, o sea, sus primeros grandes gritos que recibe de rechazo los recibe de los colectivos de víctimas de desaparecidos, desaparecidas. Entonces, a partir de ahí se marca la ruptura con estos colectivos. Y con los padres y madres de los 43 fue un proceso más largo de ruptura, pero al final de cuentas se fue construyendo. O sea, la paulatina desarticulación de la relación, por ejemplo, entre la COVAC, la Comisión para la Búsqueda de la Verdad de Ayotzinapa, que se creó también en el 2010, finales del 2018, principios del 2019, con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GI, y luego la ruptura con Omar Gómez Trejo, que primero estuvo trabajando con el GI, después fue nombrado fiscal especial para el caso Ayotzinapa, y después de eso él renuncia por las presiones que había en su contra para que no fuera, digamos, no siguieran las investigaciones en específico porque ya se involucraba a los militares. Esto, digamos que, mientras que para los colectivos de buscadoras y de familiares de víctimas de desaparecidos y de violencias en México fue casi antes siquiera de que iniciara la presidencia, la ruptura con los padres y madres de los 43 requirió 5 años. Fue un proceso largo y tortuoso en cómo fue este gobierno desarticulando las posibilidades de trabajo con los familiares, ¿no? Pese a que lo toma como el caso emblemático, pese a que le crea una comisión de la verdad, pese a que con bombo y platillo anuncia que iba a trabajar todo, o sea, todo el caso, que les iban a entregar todos los archivos, que llama de nuevo al GI, etcétera. Si vamos revisando constantemente así en digamos, en una revisión hemerográfica, esta ruptura inmediata que tiene con estos colectivos
los padres y madres de los 43 lo va teniendo paulatinamente, pero se va tejiendo esa ruptura. O sea, lo que está sucediendo hoy con los estudiantes de Ayotzinapa, con los padres y las protestas, no es gratuito, no es fortuito, es algo que se fue cimentando durante 5 años de gobierno. Fíjate que te comento esto un poco también, porque cuando hablas de la teoría de sistemas, tenemos este famoso círculo dinámico en el sistema político que juega un papel muy importante entre lo político, los administrativos, todos estos organismos encargados de la resolución de los problemas, y por otro lado, la opinión pública. Y es Sí. un círculo dinámico porque el gobierno es evidentemente el que orienta los fines, la administración, quien trabaja los medios, opera, y la opinión pública juega un papel de observador de segundo orden que permite reconocer los problemas, que Así es. permite reconocer esta, digamos, como espejo donde se refleja lo que está sucediendo. Y esto que vemos ahora, eh, vemos que ahí hay algo, ¿no? Hay Ujú. esta especie, pero en segundo nivel de lo que pasó al inicio del sexenio con este final del sexenio, ¿no? Claro, o sea, se incrementó porque al final de cuentas contuvo durante 5 años frustraciones. O sea, lo que quiero que pensemos es que los padres y las madres de los 43 tuvieron 5 años en que te entrego el documento, no te entrego el documento, te hago caso, pero no te hago caso. Sí me reúno contigo, pero no me reúno contigo. Sí te pongo atención, pero no te pongo atención. Sí va a haber, o sea, sí vamos a dejar actuar al fiscal, pero no lo vamos a dejar actuar. O sea, este manejo del tiempo que ha hecho este gobierno en el caso Ayotzinapa para ir protegiendo intereses, porque al final de cuentas eso es, al final de cuentas se volvió como una olla express de tanta presión que le fue metiendo, porque no hay que olvidar que en la campaña electoral del actual presidente, él les prometió a los padres de los 43 que iban a conocer la verdad de lo sucedido con sus hijos. Él se los prometió. Y hay videos y hay recuperación por todos lados de la promesa que se les hace en campaña. Y su compromiso fue, van a conocer la verdad del paradero de sus hijos. 5 años y medio después, no los pudo cumplir. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, algo que me resulta muy atractivo de tu conferencia, pero muy, muy atractivo, muy importante, es el hecho de que también Luma plantea que la sociedad es policéntrica. Ujú. Es decir, no hay un solo centro. La política no lo es todo. Hay otros centros claves. Y hoy vemos con el asunto de los desaparecidos en general que muchísimas universidades están publicando, están investigando, están realizando trabajos de información, reflexión, reconocimiento de la situación de los desaparecidos. La iglesia está trabajando mucho, organismos no gubernamentales, movimientos de protesta que están reivindicando cosas que antes no hacían. Y por supuesto, un punto que tú has tocado y que me parece clave, la familia, Ujú. con un código como el amor. Es Sí. decir, esa familia que durante mucho tiempo ha sido menoscabada, desconocida o incluso hecha de menos y que hoy juega un papel tan importante en estos procesos, ¿no? Las Ujú. familias y sus códigos, sus claves, sus operaciones, que las vemos desarrollarse en este problema. Así es. Y algo que a mí no sé si lo podemos contraponer de esta manera, y a lo mejor termina siendo como muy naif de mi parte, pero mientras que el sistema político opera con el código del poder, estas organizaciones están operando con el código del amor. Y toda su movilización es en torno al amor. O sea, por eso es que el cierre de mi presentación es con esta imagen de por qué los buscamos, porque los amamos, punto. O sea, no hay otra explicación más que el amor. Y es el mismo, o sea, yo, por ejemplo, parte del por qué me interesa tanto investigar no solo
la movilización de las buscadoras, de los colectivos de buscadoras, sino en general la movilización social en torno a las distintas violencias y cómo se construye paz, tiene que ver con algo que es bien impresionante, es que ellos y ellas no están solo haciendo esto por ellas, sino que lo están haciendo por toda la sociedad. O sea, ese acto de amor que hacen por buscar a sus familias nos termina impactando también a nosotros y entonces es el acto de amor más grande que pueden hacer. O sea, así como cuando somos chiquitos y en las escuelas nos enseñan que esto de civismo y valores y no sé qué, o sea, ¿qué acto de amor más grande se puede tener por un país que buscar transformar al país? No quiero concluir esta conferencia sin señalar un punto que me pareció también muy atractivo, es decir, cómo estos movimientos de protesta o cómo el movimiento por los desaparecidos aúna movimiento de protesta y organización. Sí. Es decir, y cómo se transforma de movimiento de protesta a una forma de organización, por supuesto, de la sociedad civil, pero que en muchos casos, o al menos en muchos otros movimientos de protesta, por ejemplo, la ecológica, Ujú, durante 10, 20 años han trabajado mucho y llegan a constituirse incluso instituciones de gobierno, institutos de ecología y medio ambiente, ¿no? Los movimientos, por ejemplo, de diversidad sexual, que también llegan a constituirse como organismos, no solamente de la sociedad y no solamente movimientos de protesta, sino también movimientos institucionales u organizaciones institucionales, las mismas feministas, ¿no? ujú, Que pues todos estamos obligados a reconocer su papel tan importante en el país. Son las movilizaciones más grandes que hemos tenido en años, las ujú. que hacen los movimientos feministas. Pues ahí está el caso de dos candidatas a presidentas, ¿verdad? Mujeres, Sí, que aunque tú digas que no son feministas, no son, no lo son. Ese ya es tema para otra conferencia, pero no lo son, ninguna de las dos. dicen algo sobre lo que está pasando en el país, ¿no? A pesar de eso, Sí. juega un papel muy importante la capacidad de organización, incluso institucional, ¿no? Ujú. No sé qué opinas de eso. Sí, o sea, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de los colectivos de buscadoras, o sea, si vamos rastreando, casi todas, por ejemplo, muchas de las mujeres se conocen en los propios ministerios públicos. O sea, de que llegan a buscar cómo está, cómo va la carpeta y escuchan a otra mujer que está tratando de levantar la denuncia o que está buscando y empiezan a conectarse entre ellas a ese nivel al punto de empezar a organizarse primero como un colectivo, después ya formalizarse, es decir, generar esta estructura, pero sin soltar por completo la parte, digamos, de movimiento de protesta, pero sabiendo que si tienen esta estructura y esta jerarquía como la pueden tener las organizaciones de la sociedad civil, pueden tener otro tipo de impactos. O sea, por ejemplo, es que estoy pensando, por ejemplo, en este colectivo de madres buscadoras de Tamaulipas, que como ya son AC, ya lograron meter un amparo, que por cierto es algo que quieren modificar actualmente, y Ujú. ese amparo que ellas promueven logra detener el censo del actual gobierno, y entonces ahora sí sabemos cuáles son las cifras, ¿no? Entonces, el asunto es que si lo pensamos y revisamos la historia de ese colectivo, estas mujeres se conocieron o sea, en los ministerios públicos o en alguna plaza pegando algo en la... y llegaron, o sea, lo que quiero que dimensionemos es el nivel de impacto al que llegan estas mujeres, ¿no? De empezar en esta búsqueda al punto de meter un amparo y poder detener un proceso de borrado de desaparecidos. Bueno, pues con estas apreciadas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestra estimada doctora Tania Galaviz Armenta por su extraordinaria participación. Tania, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación y espero que pues que haya podido aportar un poquito. Muchísimo. Gracias. Muchas gracias.